Bueno, de a poquito van entrando. Profe, ¿le puedo hacer de mientras una pregunta chiquita sobre el tema anterior del alcanfor? Sí, En el consultorio escuché que si ponemos una pastilla de alcanfor en 1 litro de alcohol, podemos usarlo para hacer la antisepsia del paciente para que tenga como ese perfume en caso de que haya mucho olor. ¿No deberíamos hacer eso por el tema de la posible reacción de ponerle no, alcanfor al no. alcohol? Ponerle un poquito de alcanfor no te va a cambiar, digamos, la concentración que vas a tener. Depende de la cantidad que pongas, entendámonos, digamos, pero en principio, digamos, lo que te va a dar un poquito de perfume como para que el aroma sea más aceptable o más atractivo para el paciente, no alcanza, digamos, la concentración que produce irritación refleja. Ah, está bien. Entonces sí. Sí, yo digo la pastilla de alcanfor esa chiquitita que Por sale eso, 5 pesos en la no, farmacia. eso Ah, no está bien. alcanza para Listo, prácticamente listo. nada cosmética. Bueno, gracias. ¿De qué? Bueno, ya estamos la mayoría, parece. Bueno, seguimos entonces, si les parece. Les decía, en principio vamos a resaltar la vía oral. Vía oral alude a que están ingresando el medicamento a través de la boca, y esto puede ser con distintos tipos de formulaciones, que pueden ser sólidas o líquidas. Líquido puede ser un jarabe, sólido puede ser, por ejemplo, un comprimido. De hecho, la formulación más frecuentemente utilizada es el comprimido. ¿Qué idea tienen de un comprimido? ¿Qué cosa es eso? ¿Están ahí? Es la sustancia, es el medicamento que necesitamos para el problema que sea, con otros componentes para que tenga esa forma. Exactamente, digamos. Le ponen un conjunto de sustancias acompañantes que genéricamente se llaman excipientes. ¿Sí? Los excipientes esencialmente lo que apuntan es a hacerlo tolerable, por ejemplo, a taparle el gusto o cosas por el estilo, a darle masa, según si la cantidad es muy pequeña, digamos, para que tenga un tamaño que no se te vaya a perder en el camino, digamos, te hace falta poner un poquito más de masa, que tenga un poquito más de tamaño. Se llama comprimido porque se hace esencialmente con presión, o sea, tienen esa masa bien mezclada, la ponen en un molde y le aplican presión. Le aplican, digamos, hay una máquina que hace todo esto, evidentemente ya no se hace más a mano, digamos, hace un siglo se hacían, algunos se hacían manualmente, pero típicamente, digamos, estamos hablando de un proceso industrial, y eso tiene una cantidad de implicancias, digamos, porque eso que está siendo comprimido, para que el organismo lo pueda absorber, o sea, para que pueda incorporarlo, va a hacer falta que esté en solución, que se disuelva. ¿Alguna vez pusieron un comprimido de aspirina, por ejemplo, en un vaso de agua? Sí. ¿Y qué pasa? Se disuelve. En realidad lo que ustedes ven no es que se disuelve, sino que se disgrega. Se desarma el comprimido y queda como un polvito blanco y después desaparece el polvito. Está disuelto cuando desapareció el polvito, pero lo primero que pasa es la disgregación. Eso tarda un tiempo, en general poco, y la idea es que va a permitir que esté en solución y cuando está en solución se va a poder absorber. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque ¿alguna vez han tomado una pastilla de menta?
Sí. Sí. En general uno no pone las pastillas de menta en agua, pero ¿se imaginan qué pasa si ponen la pastilla de menta en un vaso de agua? Y No tarda se Y más va. lo, en disolver. lo mismo. Sí, pero Va a tarda pasar más lo en mismo, disolverse. va a pasar lo mismo, pero va a tardar muchísimo más. Cuando uno tiene la pastilla de menta y la está chupando en la boca, tarda un rato largo en disolverla, ¿no? Sin masticarla estamos hablando, o sea que es lo que uno debería hacer. Eso es porque el excipiente que tiene, que básicamente es azúcar, es menos soluble y además porque está comprimida con mucha más presión. O sea, la compactadora en la cual armaron el comprimido le puso más presión, y si le puso más presión, está más difícil de desarmar. Y las cubiertas que tienen algunos, porque por ejemplo la aspirina no tiene nada. Y ¿No? hay otros Pero medicamentos que no es tan visible, es como porosa. Y hay exactamente. otros que tienen... Hay Las otros que cápsulas, ¿no? Que las vienen en cápsulas, cápsulas. digamos, la cápsula es más complejo, los comprimidos recubiertos son más complejos, es una versión más simple que uno puede tener. Cuantas más cosas le pongan, digamos, más pasos le están generando. En algunos casos, lo que se le pone es un recubrimiento que es sensible al pH. La idea con eso es fundamentalmente evitar que se disgregue en el estómago. En el estómago, ¿qué es lo que hay? Ácido. Jugo gástrico. El jugo gástrico, que básicamente es ácido, a muchos medicamentos los destruye, con lo cual, si yo tengo algo que se va a destruir con el ácido, tengo que permitir que pase de largo por ahí y que recién se vaya a disgregar y libere la droga. A mí me interesa que se absorba más adelante donde ya no hay más ácido. Eso se logra con lo que se llama cubierta entérica. Es un recubrimiento que es como si fuera una pintura, que en definitiva lo que hace es evitar que a nivel del estómago se vaya a disgregar. O sea, el comprimido es la versión más simple que ustedes pueden tener, digamos, pero de ahí en adelante pueden tener situaciones bastante más complejas, digamos, con distintos... Igual ya el contacto de la saliva tiene ese proceso de disgregación instantáneo. Sea la pastilla de menta o la otra. Sí, pero si te fijas, la pastilla de menta, digamos, con la saliva se empieza a disolver, pero la tenés una cantidad importante de tiempo, digamos, con la forma todavía de la pastilla. O sea, no es instantáneo. Y justamente el tema es ese, ¿cuánto es el tiempo que tarda? Porque hasta que no esté disuelto, digamos, no se va a absorber. Cuando vos a un paciente le estás dando un comprimido, le diste un comprimido de ibuprofeno, vamos a lo más simple y más pavo de todo. ¿Vieron que hay distintas formulaciones de ibuprofeno? ¿Sí? Hay algunas que el farmacéutico te las vende como flash, para que tenga un efecto más rápido. Sí. Eso básicamente es porque te está ahorrando tiempo en el proceso de la disolución. En tanto que el comprimido común tarda un poquito más y si fuera recubierto mucho más todavía. Un antrón, por ejemplo. Por ejemplo, exactamente. O sea, hasta que no está disuelto no se puede absorber y hasta que no se absorbió no puede actuar. En medicina, en realidad, en el mundo real, desgraciadamente no hay nada que sea instantáneo. Todo tarda un tiempo. Algunas cosas tardan poco tiempo, otras cosas tardan más, pero instantáneo no hay nada. Y un poco la velocidad con la cual va a actuar va a depender justamente de eso, de cuánto tiempo tarda en disgregarse y dónde lo hace. En la vía oral, la mayor parte, incluso para las cosas que se pueden absorber en el estómago, la mayor parte de lo que se va a absorber no va a ser en el estómago, sino que va a ser más adelante, en el intestino. Por una propiedad muy importante que ustedes ya conocen, y que tal vez no han jerarquizado lo suficiente, que tiene que ver justamente con el tiempo de contacto y con la superficie de contacto. La administración por vía oral, el principal sitio de entrada de la droga al organismo va a ser el intestino. Y básicamente lo hace porque está más tiempo y tiene mucha más superficie para absorberse en el intestino que en el estómago.
Sí. La absorción gástrica es muy limitada. La absorción en la boca también es muy limitada. Espérenme un segundito, pues si no sacamos a... Basta. Bien, les decía entonces. Una variable importante es el tema del tiempo. La compañera recién hacía notar, digamos, que incluso en el contacto en la boca puede haber algo de disolución, lo cual, siendo cierto en términos cuantitativos, es muy, muy poco relevante. Si miran en el esquemita que está en la pantalla, el anteúltimo que aparece es la vía sublingual. Sí. Ustedes no van a ver en podología medicamentos que se administren por vía sublingual, o sea, no hay ninguno de los que vamos a estar discutiendo que use la vía sublingual, pero para algunos medicamentos se emplea esa vía, en la cual yo pongo un comprimido por abajo de la lengua, de ahí el imaginativo nombre de sublingual, y lo que se va a producir es la disolución específicamente en la cavidad oral, con la saliva que está, digamos, en ese compartimiento. ¿Podrá servir para algo eso? El ketorolac, por ejemplo, Para la presión. el dolor de muelas. Para bajar la presión. Se puede utilizar para 3 o 4 medicamentos. La idea central es que Psiquiátrico también. lo que está haciendo, digamos, la administración sublingual es armar la solución de la droga en la cavidad oral y absorberlo a través de la mucosa de la boca. Que a diferencia de la mucosa intestinal o de la mucosa gástrica, evita pasar por ¿dónde? Por el estómago. Por el estómago. Por el intestino. Está evitando pasar es... ¿Se acuerdan que vamos a pasar más atrás? Dijimos, le di por vía oral y se iba a absorber en el intestino. Claro, ahí. Y absorbe significa cruza la pared del intestino y va a parar a la sangre en los vasos que están irrigando el intestino, ¿de acuerdo? Sí. ¿Esos vasos a dónde van? Al sistema Sangre. hepático, Esos vasos tienen sangre, digamos, pero ¿a dónde van? al hígado. Esos vasos forman una porta y va a parar al hígado, donde hay un montón de sistemas enzimáticos que pueden degradar al medicamento. En cambio, lo que se absorbe en la cavidad oral va a parar a la cava, no pasa por el hígado. No. O sea, a veces se emplea la vía sublingual, no tanto por la gran capacidad que tiene, sino sobre todo porque está esquivando el primer pasaje por el hígado, donde se puede perder una cantidad grande del medicamento. Perdón, profesora, yo que no entendí. Sí. Todos los medicamentos por vía oral no pasan por el hígado. Normalmente los medicamentos que van por vía oral se absorben al intestino y la sangre donde se están absorbiendo pasa por el hígado porque forma la vena porta. Ah, ¿Se acuerdan que había una vena grande que colectaba lo que pasaba con la mesentérica, con la gástrica, con la esplénica para formar el gran tronco que llamábamos vena porta? sí. No, repásenlo, en alguna parte de sus recuerdos de anatomía tiene que estar, digamos, lo que era la vena porta. Sí, sí. ¿De acuerdo? Bueno, en definitiva, digamos, la administración por vía oral, dijimos, es la principal, es la más frecuente. Normalmente el sitio de absorción va a ser el intestino. Normalmente la mayoría de lo que está siendo absorbido va a pasar por el hígado y ahí se puede encontrar con una cantidad de variables que vayan a determinar, por ejemplo, si realmente sigue de largo o se queda ahí metabolizado. Y una de las variables relevantes, dijimos, era la noción esta de en cuánto tiempo se disgrega y se arma la solución para que se pueda absorber. Y eso les mencioné que dependía, entre otras cosas, de qué propiedad del fabricante. Sí. Como estábamos hablando que se desgregaba más fácil o más difícil, una de las cosas relevantes era ¿cuál? De los excipientes. Los excipientes y ¿cuál otra cosa? La cantidad de medicamento que estaba comprimido. Y la manera que está comprimido. La forma, la presión con la cual lo comprimía.
el tema de la presión es una variable muy relevante que nos va a hacer falta, no es la única, digamos, pero es una de las más importantes para una propiedad que vamos a ver seguramente el viernes, que es lo que se llama biodisponibilidad. Que tiene... Entonces, a más compresión va a ser mejor. No, al revés, a más compresión va a ser más difícil que se disgregue y más le va a costar eventualmente absorberse. Por eso eso es lo que explica. Líquidas. Las líquidas habitualmente se absorben mejor que las sólidas, simplemente porque parte del trabajo ya lo tienen hecho. ¿Y esa presión es lo que hace que haya de diferentes tamaños? Esa presión ayuda en parte, digamos, cuanto más comprimido, más chiquito va a quedar, pero en general el tamaño depende además de cuánto excipiente tuvieron que ponerle para ser capaz de acomodar, digamos, la cantidad de droga que tiene, o sea, tiene otras propiedades. Vieron que hay tamaños muy diferentes, hay comprimidos más chiquititos, más grandes, ¿sí? Sí. Y hay algunos que son tremendamente grandes, digamos, pero bueno. Y no se pueden partir. Y hay algunos que no se pueden partir, hay otros que sí. Hay, de vuelta, hay un conjunto de... Yo tomé una vez una pastilla que el tamaño casi de una hostia, un poquito más chica, que era porque tenía problemas para respirar. Bueno, era una por mes. No sé cuál habrá sido, digamos, pero puede ser. Pero, profe, ahí intervienen un montón de variables, porque a medida, o sea, si vos compras un medicamento X en los laboratorios de primera marca y después compras ese mismo medicamento con esa misma dosis en un laboratorio de segundas o terceras marcas, el tamaño va a cambiar también. Entonces va a variar también del excipiente que se utilice. Sí, a veces pasa eso. Justamente cuando estemos hablando de biodisponibilidad vamos a ver que desgraciadamente hay cosas que no se pueden cambiar libremente sin tener algún problema. Y no necesariamente que sea primera o segunda marca, digamos, o sea, no es tan lineal como eso, sino sería mucho más fácil, digamos, desgraciadamente es más complejo. Bueno, seguimos un cachito, chicas, ¿puede ser? Bien. Sí. Yo espero que conozcan, digamos, las distintas vías no parenterales y todo lo que hemos charlado de la vía oral que lo tengan más o menos claro, ¿de acuerdo? Entre las vías parenterales, salvo la subcutánea, verán que todas están empezando con intra algo. En la listita. Todas estas vías, digamos, la diferencia que tienen es dónde está la punta de la aguja. O sea, dónde se está liberando el medicamento que se está inyectando. En la vía intramuscular, la punta de la aguja está en el intersticio del músculo, en la vía intravenosa está en la luz de una vena, en la vía subcutánea está en el intersticio del tejido celular subcutáneo, y así para cada una de las que vienen a continuación. Recién cuando estábamos hablando de una que acá no aparece, que era la intraarticular, yo les decía que esa es una vía local. O sea, siendo parenteral, digamos, es una vía local. De las que están acá, si ustedes se fijan, las tres últimas también son locales. La intratecal, la intraarterial o la intraperitoneal son vías... ¿La intratecal qué es? Por dentro de la meninge. Las meninges, ¿se acuerdan? Las meninges del sistema nervioso. Sí. Intraarterial dentro de la arteria e intraperitoneal, obviamente, dentro de la cavidad peritoneal. Sí. Cada una de esas se utiliza para algún tipo de procedimiento habitualmente complicado. O sea, no son vías rutinarias. De lejos, las tres más comunes son las tres primeras. Intramuscular, intravenosa y subcutánea son las más relevantes en medicina en la mayoría de los casos. Ustedes, cuando veamos insulina, van a ver fundamentalmente subcutánea y también la intravenosa, que son las dos aplicables, digamos, para los distintos tipos de insulinas en distintas condiciones. Intramuscular no vamos a ver ningún ejemplo relevante, aunque, digamos, en medicina se usa bastante para cosas que no son habitualmente del mundo de la podología. O sea, esta listita también les ilustra la idea esa de que la clasificación de acuerdo a la forma de administración, en cuanto a usa jeringa y aguja o no la usa, es independiente de la clasificación de local o sistémica.
O sea, son dos clasificaciones distintas que me pueden dar cruces distintos. Puedo tener local parenteral, o puedo tener local no parenteral, y puedo tener sistémico parenteral, o puedo tener sistémico no parenteral. O sea, para las dos, digamos, tengo las variedades. Una pregunta, en el hipotético caso que el podólogo pueda dar una anestesia en el pie para poder sacar una onicocriptosis, como hacen en España, ¿esa tiene que ser la intramuscular? O sea, ¿o es venosa? En la Argentina, vía parenteral, hasta donde yo entiendo, no tienen autorizados, digamos, profesionales que no sean médicos odontólogos, Sí. o, digamos, o sea, requiere una habilitación profesional particular. En la práctica, lo más que pueden llegar a usar un podólogo, un kinesiólogo, una cosmetóloga, digamos, para usar un anestésico local, es un procedimiento que es muy poco empleado, que se llama iontoforesis, que lo vamos a mencionar cuando hablemos un poquitito de la permeación a través de la piel. Y no se hace básicamente porque ocupa una cantidad enorme de tiempo, pero está permitido, digamos, sin habilitación profesional, o sea, sin una matrícula. Para el resto de las cosas... Profesor, ¿y la anestesia que se da en la espalda, la peridural, ¿Qué pasa? es entre las vértebras o cómo se da? Peridural es alrededor de la dura madre, o sea, estás alrededor de una de las meninges, estamos hablando justamente de esto. Ah, sobre las meninges. Está Sería bien. intrafecal. Digamos, hay varias formas de administración de anestésicos locales, digamos, la más complicada es lo que se llama anestesia espinal, en la cual, digamos, el anestésico local está saliendo prácticamente al costado mismo, digamos, del sistema, del tejido nervioso, con lo cual se desparrama por el líquido cefalorraquídeo hacia arriba y hacia abajo, con lo cual puedes tener efecto sobre por lo menos 2 segmentos medulares, y eso es peligroso, digamos. O sea, para algunos procedimientos es adecuado, digamos, pero no es para la rutina. De vuelta, eso excede, digamos, lo que vamos a discutir, digamos, en podología, digamos, con ustedes. Bien. Les estaba diciendo entonces que en la vía intravenosa la punta de la aguja está dentro de la luz de una vena. Dentro de un ratito vamos, si tenemos suerte, a empezar a ver los procesos que son específicamente farmacocinéticos. Les recuerdo que esto, vía de administración, es el paso previo a lo que va a ser la farmacocinética. O sea, es el que lo va a poner en condiciones de empezar a tener interacciones farmacocinéticas con el organismo. En principio, la intravenosa es la única forma de administración que excluye la necesidad de absorción. Absorción, vamos a ver después, es el mecanismo de pasaje de membrana por el cual la droga accede desde el compartimiento externo a la sangre. Y en la intravenosa ustedes la están depositando directamente en la sangre. Sí. ¿De acuerdo? O sea, intravenosa es la vía de administración, lo mismo que la intraarterial, digamos, que también es dentro del compartimento vascular, que excluye la posibilidad de absorción. Todas las demás requieren de una forma u otra absorción. Bien. De las 3 más relevantes, aparte de la intravenosa, dijimos que estaba la intramuscular y la subcutánea. Las dos se basan en que la punta de la aguja va a estar en el intersticio de un tejido en el cual hay, obviamente, líquido, hay matriz extracelular, hay proteínas, hay células. La diferencia fundamental entre el intersticio muscular y el del tejido celular subcutáneo es la irrigación. Tiene mayor densidad de capilares, o sea, tiene mayor cantidad de vasos el músculo que el tejido celular subcutáneo. Sí. La importancia de eso es que esa droga que está saliendo en el intersticio del tejido, para llegar a su sitio de acción, se va a tener que meter en los vasos y a través de ellos llegar por vía sanguínea a todos lados. Sí. Si tengo muchos vasos, tengo muchas puertas de entrada. Si tengo pocos vasos, tengo menos puertas de entrada. Con lo cual, en los dos casos va a entrar,
pero ¿en cuál va a ser más rápido? En la intramuscular. Y intramuscular, o sea, normalmente la vía intramuscular es más rápida que la vía subcutánea. Bueno, acá tendría que haberles puesto un esquemita más. Darán un segundito. No se vayan. Vale. Pues normalmente hay un esquema que solía ser en el pizarrón. Pero acá va a ser complicado. Vamos a ver si lo podemos reemplazar con... ¿Ven el esquema este? Sí. Bien. Esto intenta representar el intersticio del tejido celular subcutáneo. Pónganle un poquito de imaginación. ¿Sí? Lo que llegan a ver, digamos, esto que estoy marcando, que se ve medio azulcito, es una vena. Esto que está acá un poquito más grueso, intenta ser una arteria, y entre arterias y venas lo que estamos viendo es la red capilar. ¿De acuerdo? Sí. Imagínense que por acá arriba está la piel, ¿sí? Y por acá abajo está el resto del organismo. Sí. Estas son las células del tejido en donde estamos parados. Que tengan el fibroblasto, que tengan ganas de imaginarse. Esto que está puesto acá abajo son vasos, pero en este caso vasos linfáticos. Sí. ¿De acuerdo? En la inyección subcutánea, la punta de la aguja va a estar cayendo por acá, donde yo tengo en este momento la punta del cursor. Sí. O sea, en el espacio intersticial de ese tejido. De la punta de la aguja va a estar saliendo la solución que contiene la droga. Esa droga puede tener dos caminos. O puede entrar por los vasos sanguíneos, o puede entrar por los vasos linfáticos. Sí. La diferencia que elija una cosa o la otra, básicamente va a ser el tamaño. Las más grandes no pueden entrar en los vasos sanguíneos, tienen que entrar en los vasos linfáticos, que son más lentos, pero más permeables, en tanto que los vasos sanguíneos son más rápidos, pero más restrictivos con respecto a las cosas que pueden llegar a pasar por su pared. ¿De acuerdo? Segunda propiedad... Dice más grandes, ¿a qué se refiere? Al tamaño molecular. Ah. En estos días habrán escuchado que a las personas con COVID les estaban dando el
plasma o el suero de convalecientes. Sí. Sí, ¿Por qué le están dando eso? porque tiene anticuerpos. Que tiene anticuerpos, perfecto. ¿Y los anticuerpos qué son? Las defensas. También son las defensas, pero Para- químicamente, ¿qué son los anticuerpos? Moléculas. ¿Me pueden- Macromoléculas. Son macromoléculas, son proteínas. Son proteínas enormes. Si le inyectan eso por vía subcutánea, que es una de las vías que se utiliza, un anticuerpo es enorme, demasiado grande, no entra por los capilares, sino que entra por los linfáticos. Sí, Eso es el tamaño. Cuando estoy hablando del tamaño, estoy hablando del tamaño de la molécula. Claro. ¿De acuerdo? ¿Entiende lo que de estoy diciendo? acuerdo. Bien. Sí. Entonces, dijimos, la punta de la aguja estaba por acá. ¿Qué es esta parte que se ve blanca, digamos, del esquema, digamos? Que no es ni la célula, ni el vaso. ¿De qué está lleno esto? Este sería el espacio intersticial. Sí, ¿y de qué está hecho eso? Agua. Agua. Líquido. Básicamente es Líquido. agua. O sea, la droga que está cayendo acá, básicamente está cayendo en un compartimento que es agua. Sí. Por lo tanto, para poder disolverse ahí, me hace falta una propiedad muy importante que es su capacidad de solubilizarse en agua. Eso se llama hidrosolubilidad. Y si fuera músculo, sería más o menos lo mismo, simplemente que en vez de ser estas células rectangulares, serían fibras musculares, ¿sí? Y habría muchos más vasos. Pero el intersticio seguiría siendo agua. O sea, para las drogas que se administran por vía intramuscular o por vía subcutánea, una propiedad especialmente relevante para determinar su capacidad de absorberse va a ser su hidrosolubilidad. ¿De ¿Eso acuerdo? viene dentro del excipiente que le ponen al medicamento? No, esa es una propiedad de la droga. Es como si yo te dijera, ¿es más dulce o es más salada, digamos? Es una propiedad química que tiene. Está bien. ¿Sí? Bien. Volvemos entonces al esquemita donde estábamos hablando recién. El tema este de la hidrosolubilidad y cómo se puede modificar nos va a hacer falta para entender algunas de las cosas que vienen a continuación. Entonces volvimos a donde estábamos recién. Sí. Así como en farmacodinámica, la herramienta crítica era la curva dosis-respuesta, en farmacocinética hay también un gráfico que nos sirve para predecir muchas de las propiedades relevantes. Este gráfico se llama curva concentración-tiempo, o curva de concentración en función de tiempo, si lo quieren decir en la versión más larga. Y lo que se grafica es justamente cuánto tengo de concentración de la droga en la sangre, por ejemplo, o en donde yo lo quiera ver, digamos, pero lo más usado es la sangre, a lo largo del tiempo. Lo que aparece representado en el esquema es justamente una curva concentración en función de tiempo típica. Estas curvas sí tienen tiempo. El eje de la X, o sea, la abscisa, es una escala de tiempo. El eje de la Y, o sea, la ordenada, es una escala de concentración. O sea, cada uno de estos puntos con los que yo armo la curva es un punto de concentración a un tiempo distinto. ¿De acuerdo? Perdón, la abscisa es una escala de tiempo y la ordenada es... Una escala de concentración de la droga. Gracias. ¿De acuerdo? Bien. Sí. Entonces, Esto es farmacocinética también. esto es farmacocinética, es la herramienta gráfica con la cual se definieron los conceptos de farmacocinética y por lo tanto es la herramienta gráfica que van a tener que conocer para farmacocinética. ¿De acuerdo? Sí, sí. Bien. Entonces. ¿Ven el punto este acá donde estoy poniendo la punta del cursor? Sí. ¿Cuánto habrá de concentración de la droga en este momento? 0. 0.
antes de que administre la droga, en principio no tengo concentración de la droga porque no tengo droga. No sé. Sí. La idea es, ese momento cero es el momento en el cual le voy a dar la droga. Por ejemplo, se tomó el comprimido. Ujú. Dijimos que esto era una escala de tiempo, o sea, este punto donde estoy poniendo ahora la punta del cursor, Minuto cero. no, el minuto cero era este. Esto es un poquito más del minuto cero. Pondré que sea minuto 1 o minuto 5. Fíjense que esta escala no tiene valores, con lo cual no sabes exactamente cuánto es, pero es después de eso. ¿Cuánto tengo de concentración ahí? 0. Sigo teniendo 0. Eso básicamente lo que me está mostrando es que entre que tomé el comprimido, o sea, administré el medicamento, empiezo a tener concentración, pasa un tiempo. Es lo que estábamos hablando antes, la disgregación no es instantánea. Hay un tiempo que se gasta en desarmar el comprimido o en desarmar la cápsula o en lo que fue de la formulación que haya llegado a utilizar. O sea, hay un periodo de tiempo que es necesario para que se produzca la solubilización de la droga y a partir de ahí que pueda empezar a absorberse o los distintos procesos que le pueden llegar a ocurrir. En esta curva van a haber una cantidad de variables que tendrían que estar en algún esquemita que no estoy encontrando, me parece. Ese tiempo entre que lo administré y que se empieza a absorber se llama latencia de absorción. Y puede ser más largo o más corto de acuerdo a cómo yo haya hecho la formulación. Recién estábamos hablando de la noción de biodisponibilidad. Si por algún motivo tengo un fabricante que no hizo bien las cosas y armó un comprimido excesivamente comprimido, el tiempo puede llegar a ser demasiado largo para disgregarse y el medicamento puede estar disgregándose y poniéndose en solución más allá del sitio donde se tiene que absorber, con lo cual no va a servir para nada. O sea, tiene que estar ajustado ese tiempo y la formulación para permitir, digamos, que se disgregue en algún lugar donde se pueda absorber, que no es en cualquier parte. Claro, pues en sí lo más efectivo es que sea lo más rápido. Nunca te van a dar un medicamento hoy para que te haga efecto mañana. Si lo tomás para que te haga efecto mañana, lo más probable es que no tengas nada, porque para mañana no te va a haber quedado nada ya. Lo de más rápido a veces es una ventaja, a veces no tanto. Y de hecho hay una cantidad de medicamentos que se emplean con formulaciones de liberación controlada, que van liberando a lo largo de un montón de tiempo, para que en vez de tomar muchas veces el comprimido, tomes uno solo que te dure más tiempo. La insulina. Sí, acá estamos hablando de comprimidos que son por vía oral, digamos, pero de hecho la insulina es un ejemplo que vamos a discutir dentro de los tratamientos de onicomicosis. Exacto, los tratamientos de onicomicosis. Hay pastillas que te dan en una semana y te dura todo el mes. O sea, el tratamiento de una semana. Por eso, vamos a ver casos particulares, ¿de acuerdo? Déjeme tratar de terminar por la esquemita en los 2 minutos que nos están quedando, porque en cualquier momento nos vamos a quedar de vuelta de a pie. ¿Ven que acá hay una línea de puntos? Sí. Sí. Esa línea de puntos es lo que se llama la concentración efectiva mínima. Como está sacado de un texto en inglés, está puesto con las siglas al revés. Concentración efectiva mínima.